precisamente quiero tocar un tema con ustedes que va mucho con la comunión que queremos tener los unos con los otros. Es importante que como iglesia nosotros podamos tener comunión con nuestros hermanos. Eso es lo que fortalece la congregación. Esto es lo que fortalece los vínculos, inclusive espiritualmente hablando. Porque cuando una persona está en una congregación y se siente solo o sola, va a ser una persona que se convierte en presa fácil para el enemigo. Pero cuando tenemos a ese compañero, a esa compañera, a ese amigo o a esa amiga, a ese hermano, que cuando estamos en momentos de necesidad, en momentos de angustia, para apoyarnos en él, entonces vamos a ser fortalecidos los unos con los otros. La palabra del Señor dice: mejores son dos que uno. Porque cuando uno cayere, ahí está el otro que le levanta. Este sábado entonces se ha generado este espacio por gracia de Dios para que podamos conocernos, para que podamos interactuar, para que usted pueda compartir. Qué bueno que puedan comenzar a charlar, a comer juntos y empezar a hacer comunión con tu prójimo. El título de la enseñanza en esta mañana le he puesto: mi relación con Dios y mi comunión con mi prójimo. Mi relación con Dios y mi comunión con mi prójimo. El versículo 1 de primera carta del apóstol Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hagamos una oración. Señor, en esta mañana te adoramos, te bendecimos porque tú eres el Señor. No hay otro como tú. Gracias por este tiempo maravilloso donde nos permitiste adorarte, Señor, y darte toda la gloria. Gracias, Señor, por la comunión de los santos en esta mañana. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos instruya y nos enseñe. Te pido, Señor, que uses mi vida y que yo pueda ser un instrumento, Señor, útil en tus manos para edificar, para vestir y adornar a tu novia, Señor. Gracias por esta mañana. Fluye con tu palabra y a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. El apóstol Juan había sido el último de los apóstoles que había quedado después de la persecución que todos los discípulos del Señor Jesucristo tuvieron. Un hombre anciano que había llegado a la madurez de su ministerio. Un hombre que en medio de su ministerio y en medio de su cautiverio, el Señor comienza a revelar y a mostrar lo que es la gloria de Dios en el cielo, y revelaciones tan poderosas como el libro de Apocalipsis, en donde nos deja ver la gloria de Dios en medio de la adoración.
pero también Dios comienza a revelarle las dificultades y a mostrar los peligros que la iglesia estaba corriendo. Muchos hombres apóstatas de la fe que habían estado dentro de la iglesia, pero que habían salido de la iglesia, habían dejado sus principios y su fe, estaban poniendo en tela de juicio la comunión con Dios y la deidad de Jesucristo, diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación del hombre, diciendo que Cristo había sido un semidios porque fue Dios y fue hombre, pero que no era suficiente el sacrificio que Él había hecho para la salvación de la humanidad. Entonces, que se necesitaba la obra y la participación de nosotros como hombres para poder llegar al cielo. Esto es una herejía completamente abominable y satánica, porque la palabra del Señor nos dice enfática y vehementemente que solamente en Cristo podemos tener salvación y libertad. Y que aunque Cristo fue 100% hombre, porque la palabra dice que fue 100% hombre, pero Cristo es 100% Dios. Él no fue mitad y mitad. Y aunque fue tentado en todo se mantuvo puro y santo. Y creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de los señores y que Él es Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Él es Dios. Y el apóstol había tenido una relación tan estrecha con Jesús, una relación tan profunda con Él, que él comienza a describirlo, de cómo sus sentidos habían estado ligados a Él. Le había conocido tan íntimamente que él estaba completamente convencido que Jesucristo era la vida, que Jesucristo era el Señor y que Jesucristo era Dios desde el principio de los tiempos. Su conocimiento lo había llevado a concluir de que Jesucristo era Dios. Juan sabía que Él estaba desde la eternidad hasta la eternidad. Y aquí vemos cómo la preexistencia de Cristo se hace notable desde el inicio de los tiempos, concluyendo enfática y convincentemente que Él es Dios. Los apóstatas estaban atacando esta doctrina, los apóstatas estaban atacando esta verdad, y por eso el apóstol se levanta de una manera decisiva a contrarrestar la mentira que el enemigo quería traer con la verdad de la palabra. Pero lo primero que él quiere mostrarnos es que para nosotros tener claridad de esta verdad, tenemos que tener una relación íntima con Él, una relación personal con Él. ¿A usted le ha pasado que quizás le han traído comentarios de una persona, o ha escuchado comentarios de un hombre o de una mujer o de un ministerio, y muchas veces nos quedamos con ese concepto del comentario y lastimosamente nos hacemos imágenes prejuiciadas de lo que hemos escuchado? Y lastimosamente adoptamos una actitud y una condición distante y reservada por lo que hemos escuchado. Y no nos acercamos a esa persona por lo que hemos escuchado. No nos atrevemos a dar un paso más allá porque quizás nos han prevenido. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez algo así? El viernes estaba hablando con un amigo mío y me contaba el testimonio de un hombre que ha sido usado por el Señor en Colombia grandemente. Y cómo el concepto que yo tenía de él había sido precisamente por los comentarios que había escuchado, por las críticas que quizás había escuchado de él. Pero cuando este hombre comienza a contarme, porque se puso a indagar y a investigar un poco más de quién era esta persona,
y me contaba todo lo que había sufrido, los atentados terroristas, cómo Dios lo había salvado de la muerte, que era un hombre que estaba dentro del propósito de Dios, y cómo se caía el argumento de los comentarios que se habían escuchado cuando él decidió conocerle personalmente. Cambió su imagen, cambió su posición con respecto a él. Caímos en una actitud de admiración. Lo mismo sucede con nuestro Señor. Nosotros no podemos hacernos ideas genéricas, gestionadas por los testimonios y los comentarios de otras personas acerca de quién es Jesucristo. Nosotros necesitamos tomar la determinación de acercarnos a Él y de conocerle con todo nuestro ser, de intimar, de pasar tiempo. Y el apóstol Juan lo relata de esta manera. Lo primero que quiero enseñarte es relación y sentidos. Relación y sentidos. Mira lo que él describe de su relación con Jesús en el versículo 1. Lo que era desde el principio. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Lo que hemos, ¿qué? ¿Están aquí conmigo, hermanos? Lo que hemos, ¿qué? Visto con nuestros ojos. Lo que hemos, ¿qué? Contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Juan nos está particularizando uno a uno la relación que él tuvo directamente con el Señor. Él lo pudo ver, él lo pudo oír, sentado escuchando sus enseñanzas, escuchando su consejo, viéndolo actuar. Pero además el apóstol Juan lo pudo ¿qué? Palpar, tocar, evidenciar de que era la razón de su vida. Él tuvo involucrado todo su cuerpo, él tuvo involucrada toda su mente, él tuvo involucrado su conocimiento, él tuvo involucrado su ser, él tuvo involucrado su espíritu. Él se enamoró, se sumergió, lo conoció de tal manera que él pudo dar testimonio de él mismo, hasta el punto de que cada uno de estos apóstoles estuvieron dispuestos, después de haber conocido a Jesús de la manera tan íntima como ellos lo conocieron, a entregar su vida por él. Y todos murieron de maneras tristes y difíciles. Pero no les importaba, porque para ellos el morir era ganancia. Para ellos el ser mártires era un privilegio que tenían. Para ellos el que se burlaran de su evangelio y el que se burlaran de su predicación lo tenían como una dignidad, porque habían conocido de primera mano, porque no de oídas, como dijo, ¿quién fue el que dijo de oídas? Oh, no de oídas se había hecho una imagen. Hoy en día hay personas y toda la persona con la que usted habla constantemente están hablando de Dios. Y usted va y compra algo en la tienda y dice muchas gracias, y el señor de la tienda le dice Dios lo bendiga. Usted paga el pasaje y el señor del bus le dice Dios lo bendiga. Usted se despide y el que se está despidiendo le dice Dios lo acompañe, y le añaden y cree uno que son personas que conocen a Dios. Pero realmente cuando vemos su condición de vida, cuando vemos su forma de actuar, de comportarse, de hablar, por más de que tengan a Dios en su boca, en todo lo que dicen o en expresiones ya adoptadas de una manera coloquial, no significa que tengan una relación con Dios.
Y es necesario que nosotros no simplemente oigamos hablar de Dios, sino que conozcamos a nuestro Señor. Pasemos tiempo con Él e involucremos toda nuestra vida en esa relación íntima y estrecha con Dios. Yo le pregunto a usted que tiene su esposo, su esposa, su novio o su novia, ¿cuánto tiempo pasaba usted con él o con ella cuando se estaban conociendo? Cuando estaban entablando una relación, cuando estaban empezando a compartir de sus sentimientos. Yo llegué a escuchar comentarios tan irónicos como que estos dos ya parecen siameses, se mantienen juntos para arriba y para abajo. Comentarios que hacían énfasis a la cantidad de tiempo que compartían juntos. El apóstol Juan podía decir que él había oído, que él había visto, que él le había contemplado. Cuando hablamos de contemplar, estamos haciendo énfasis ¿a qué? A deleitarnos, a mirar con detenimiento, a disfrutar ese momento. Es la relación que nuestros sentidos deben tener con el Señor. Cuando tú quieres tener una vida santa, íntegra, tú tienes que direccionar a tus sentidos, tu olfato, tu vista, tu boca, tus oídos, para que se inclinen hacia tener una relación estrecha con Dios. Porque si no, por tus mismos sentidos, ellos te van a engañar y te van a hacer apartarte de Él mismo. Pero cuando tú enfocas tus sentidos a poner tu mirada en el Señor, a escuchar las palabras del Señor, a tener una comunión con Él, a deleitarte con tu Dios y con su Hijo Jesucristo, entonces vamos a poder decir que tenemos una relación con Dios, que tenemos un conocimiento de Dios, que sabemos de quién estamos hablando. Y es importante que nosotros podamos tener claro esto. Nosotros no vamos a poder tener una comunión con nuestros hermanos, una comunión con los demás, si antes no tenemos una buena comunión con Dios. Nosotros no vamos a poder desarrollar buenos amigos, buenas relaciones, un buen matrimonio, si antes no tenemos una relación con Dios. Una comunión estrecha y directamente con Él. Porque es importante que nuestros sentidos estén aferrados a Dios. Tu comunión con Dios va a ser el reflejo de tu comunión con tus hermanos, y eso va a ser algo que va a ser coherente, porque si no vas a estar en conflicto. Cuando nuestros sentidos han tenido esa relación directa con la fuente de la vida, entonces nuestra comunión con los demás va a ser directamente proporcional a eso. Ayer estaba enseñando en la célula familiar que mi esposa les estaba contando, y les estaba hablando de la importancia de nosotros tener un corazón sano, de nosotros tener un corazón tranquilo. Porque si nosotros no estamos sanos y tranquilos en nuestro corazón, es lo que vamos a proyectar muchas veces hacia los demás. Y es ahí en donde les hago un llamado para que tengamos misericordia con aquellas personas que quizás los ves malhumorados, malacarosos, quizás indiferentes, porque no es que ellos quieran ser así, sino que hay una condición que están llevando por dentro de tristeza, de dolor, de amargura, que lo único que pueden reflejar en su rostro y en su forma de actuar va a ser esa. En vez de ver lo negativo del asunto, mira más allá de su corazón y la necesidad que ellos tienen, y ten misericordia de aquel o de aquella que está expresando algo que lleva en su corazón. Y la manera de nosotros tener un corazón sano es la única forma de tener
relación con el Señor, la manera de tenerlo sano y limpio, es estar directamente conectado con Él. Y de lo que tenemos en nuestro corazón, dice la palabra, que de la abundancia del corazón, que hermanos, va a hablar. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que va a salir, lo que vamos a reflejar. Y el proverbista decía, el corazón con gozo, el corazón con paz, el corazón tranquilo se constituye en medicina para los huesos. Amén, amén. Pero el alma afligida y abatida es carcoma de los huesos. Por eso yo quiero motivarlos para que usted pueda desarrollar una relación directamente con el Señor. Y cuando usted está relacionado con Él, usted va a vivir una vida en gozo, en paz, regocijado con el Señor. Y usted va a poder proyectar eso a los demás. Quiero mostrarte la importancia de poder tener una buena comunión con Dios, que se va a ver reflejada con nuestros hermanos y cómo eso se interrelaciona directamente. Nuestra comunión con el otro es verdaderamente el reflejo de la comunión que yo tengo con Dios. Escúchame esto. La comunión que yo tengo con mi hermano va a ser el reflejo de la comunión que yo tengo con Dios. Me explico. Tú no puedes decir que estás bien con Dios y estás mal con tu hermano, porque va a ser algo incoherente. Tú no puedes decir que tú amas a Dios, pero odias a tu hermano, porque no es lo directamente proporcional. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, yo voy a tener una buena relación con mi prójimo, y esa relación con mi prójimo va a ser el reflejo de cómo estoy yo espiritualmente. ¿Usted quiere saber cómo está su vida espiritual? Muéstreme cómo están sus relaciones con los demás. Y puede convertirse en un termómetro que te ayude a saber realmente cuál es la condición en tu corazón. Que te ayude a saber realmente cuánto has conocido a Dios. Porque nuestra comunión con los hermanos es la comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, lo estaba diciendo el apóstol Juan. Nadie puede decir que tiene comunión con el Padre y con su Hijo si antes no ha desarrollado una comunión con su prójimo. Esto se convierte en el modelo correcto para tener comunión con Dios y con los demás. Mi relación con Dios y mis sentidos, esto va a traerme comunión con Dios, y mi comunión con Dios se va a ver expresada en mi relación con mi prójimo. Es tan serio y tan importante esto, que el mismo Señor Jesucristo lo definió de una manera tangencial y radical, en donde Él dijo: lo que realmente es importante para mí no son tus ofrendas ni tus sacrificios, sino tu relación con tu prójimo. Vaya por favor a Mateo capítulo 5. Versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y el Señor había comenzado a ir más allá de lo material y de lo físico con la gente, y los estaba llevando a reflexionar en su corazón. La ley de Moisés se había enfocado muchísimo en las cosas tangenciales que se podían palpar y ver. Tú vienes a la iglesia, entonces eso está bien porque estás bien con Dios. Tú estás orando y te estamos viendo orar. Bueno, eso es lo que importa, que te veamos orar. Tú estás dando ofrendas y diezmos. Qué bueno. Caíste en adulterio y fuiste sorprendido con el hombre y la mujer en el acto, entonces eres digno de la justicia de Dios.
Pero Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, versículo 21, ¿lo tienen ahí, hermanos? Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí nos están mostrando una actitud y un comportamiento sumamente grave. El tema del homicidio y de matar a otro. ¿Serás culpable de esto si tú matas a otro, a tu hermano? Pero yo os digo, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, qué comparación y qué similitud está haciendo para algunos exagerada el Señor Jesucristo con la condición de nuestro corazón y la relación que tenemos con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. ¿Con qué gravedad tan alta la está comparando el Señor y la está poniendo en el mismo nivel? Y nos está comparando con homicidas que matan al otro. ¿No le parece a usted algo muy grave, hermanos? En donde Él está poniendo en igualdad de condiciones al que está matando con el que está despreciando a su hermano. Y dice: cualquiera que se enoje contra su hermano. Ya el Señor lo estaba llevando al plano de su corazón, lo está llevando al plano de las relaciones. Dice: este será culpable de juicio. Pero en el versículo 21, ¿quién era culpable de juicio? Aquel que estaba matando. Y dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor Jesucristo con estas expresiones? Ten cuidado de cómo te diriges a tu hermano. Ten cuidado de la manera como lo tratas. Ten cuidado de la manera de cómo hablas de él. No le digas necio, no lo menosprecies, no lo trates de cualquier manera. La palabra fatuo tiene que ver con aquellos que les dicen tontos, torpes, bobos, palabras ofensivas que la misma palabra de Dios está condenando y dice: quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Y yo quiero llamar la atención de la iglesia en esta hora de la mañana de cuál es la manera como tú te estás refiriendo a tu prójimo. De cuál es la manera como tú estás hablando a tu hermano. Hay quienes dicen: ay, pastor, pero es que uno en un momento de enojo y de ira uno dice una cantidad de cosas que después se tiene que arrepentir. Usted se arrepiente, pero ¿cómo queda el corazón del otro? Despedazado, destrozado. Y hay palabras que son como puñales, dice el proverbista, que traspasan el corazón y matan. Y hay quienes dicen: no, es que yo nunca he maltratado a mi esposa o a mi esposo, porque yo nunca les he dado un golpe. Pero yo te pregunto, ¿cómo es tu manera de tratarle verbalmente? Y aquí me introduje en el tema familiar. ¿Cuál es la manera de tú tratar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo? Yo he escuchado esposas tratando mal al varón de Dios, al hombre que Dios ha puesto sobre ti como tu líder, como tu sacerdote, el hombre que Dios le ha dado la posición independiente de su condición. Y hay mujeres que se les ha olvidado esto y han equilibrado la condición del hombre con la posición que le ha dado, como si fuera con algo de merecimiento. Ah, no, es que yo le voy a respetar a él cuando él se lo merece. Ah, no, es que yo lo voy a honrar a él y lo voy a tratar como el sacerdote de la casa
cuando él haga las cosas que tiene que hacer en la casa. Y cuando yo veo en la Escritura que cuando Dios da una posición a un hombre, cuando Dios le da la dignidad a un hombre, Dios no está mirando si lo merece o no lo merece. Él lo puso como autoridad y punto. De ahí para adelante todos debemos respetar y honrar la autoridad. Y quizás usted tenga la razón para decirle esto y aquello y lo uno y lo otro, pero el tener la razón, querida iglesia, te lo repito, no te da el derecho de hacer lo que haces. Tener la justificación no te da el derecho de irrespetar, de maltratar, de denigrar. El Señor Jesucristo está siendo bien radical con esto, porque es algo sumamente importante. Tanto que en el versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay quienes en el cristianismo se han enfocado y le han dado toda la importancia al mero servicio y al mero ministerio delante de Dios, y ponen el ministerio y el servicio por encima de lo demás. Ponen el ministerio y el servicio en la iglesia por encima de sus familias. Ponen el ministerio y el servicio y la ofrenda al Señor por encima de su relación con su esposa, su esposo y sus hijos. Y lo único que importa es ir y presentar ofrenda al Señor. Y no solamente están hablando de una ofrenda material y económica. Nosotros mismos, querido hermano, nos convertimos en la ofrenda para Dios. Realmente la ofrenda que Dios quiere, el sacrificio que Dios quiere es nuestra propia vida delante de Él. Y el Señor está mostrando en su palabra cómo es que Él quiere la ofrenda, cómo es que Él quiere el sacrificio. Y en el libro del profeta Malaquías, si no me equivoco, el Señor está haciendo una demanda a su pueblo porque le dice: usted le presentaría la oveja quebrada, la más debilitada, la más desgarbada a su rey como ofrenda. ¿Usted le daría algo sin preparar, sin adornar, sin pensarlo bien a su rey como ofrenda? El pueblo decía no. Y el Señor les decía: entonces, ¿por qué lo hacen conmigo? Porque el Señor quiere una ofrenda que sea de olor grato y agradable delante de tu presencia. ¿Y cómo está comparando el Señor aquí la ofrenda? Y nos está diciendo en el versículo 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si traes tu sacrificio al altar, si vienes a servir al altar, si vienes a servir a la congregación, si vienes a cantar, a predicar, a limpiar, a enseñar, a lo que vengas, y allí en el altar te acuerdas de que tu hermano, ¿qué? Tiene algo contra ti. El Señor dice: tu ofrenda no es lo más importante. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, después de que lo hagas, ven y presenta tu ofrenda. Porque lo que Dios quiere no es simplemente sacrificios. Lo que Dios quiere no es simplemente tu tiempo. Lo que Dios quiere es tu corazón. Amén, amén. Que tu corazón produzca un buen olor fragante, porque a Dios le gustan las fragancias. ¿Cuántos saben que a Dios le gustan las buenas fragancias? A ver, acérquese un poquitico al hermano que está a su lado y huélanlo, a ver a qué huele, hermanos. A Dios le gustan los olores ricos. Él, en los primeros libros, en Levítico, Él le dijo a Moisés cómo iba a hacer las especies aromáticas y le dijo que tenía que combinar con qué.
Y luego cuando iban a hacer el sacrificio, el Señor le decía, mate al cordero, pero la grosura del cordero me la da a mí, porque me gusta su olor. Lo demás se lo reparte a los levitas, y ustedes miran, porque Dios le produce un buen agrado, los olores agradables. Yo le pregunto, el sacrificio ya no es un cordero, el sacrificio ya no es un aroma, la ofrenda somos nosotros. ¿A qué hueles, hermano? ¿A qué hueles, hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo puede estar oliendo un corazón que está lleno de rencor y de odio contra su hermano? ¿A qué estará oliendo? ¿Cómo puede estar oliendo un corazón que está lleno de enojo, endurecido y no perdona? El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que de la manera como nosotros hemos sido perdonados, amados y aceptados, así también tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Amén, amén. ¿Cuántos aquí alguna vez han tenido que recibir el perdón de Jesús en sus vidas? Amén. Entonces, ¿por qué no perdonas a tu hermano? El Señor les dijo, el problema en el Antiguo Testamento era la dureza de sus corazones, y por eso se estaban divorciando y por eso estaban cortando con relaciones, y Moisés los lo permitía, pero era por la dureza de su corazón. Pero el Señor dice, pero yo os digo que tengan un corazón sensible, un corazón que perdone, un corazón que ama, un corazón que pueda tener una buena relación con su hermano, para que esa relación con su hermano evidencie tu relación con Dios. Amén, amén. El apóstol Pablo lo dijo en la carta a los Romanos capítulo 12, pero en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Yo te pregunto, ¿cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tu esposa hoy? Y yo a veces no me explico cómo hay esposos. Escuché una vez una pareja de hermanos, esposos de la iglesia, que contaban y mientras pedían ayuda espiritual nos decían, es que pastor, llevamos 6 meses enojados sin hablarnos. Yo casi me voy de espalda. ¿Cómo así que 6 meses? Si pastores, que él es esto y lo otro, y ella esto y lo otro, y yo no voy a dar el brazo a torcer porque siempre es lo mismo, y ya llevamos 6 meses. Viniendo a la iglesia, viviendo juntos, durmiendo juntos, yendo y viviendo enojados. ¿Cómo se llama eso? Dureza de corazón. Dureza de corazón, y el Señor Jesucristo estaba trabajando en ellos y les decía, deja tu ofrenda allí quieta y más bien anda y reconcíliate primero con tu hermano, y después ahí sí ven, trae tu ofrenda, levanta tus manos, canta, adora, predica, limpia, barre, trapea, enseña, porque vas a hacer una ofrenda agradable delante de Dios. El apóstol termina este saludo en Primera de Juan diciendo que involucrar nuestros sentidos en el conocimiento de Dios y la comunión con Él, esto traerá nuestro gozo completo. Mire lo que dice, volvamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas, ¿qué dice? Os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo no he conocido la primera persona que está amargada, que está enojada, que está herida en su corazón, que usted la vea llena de gozo. No la he conocido. El enojo, la venganza, la dureza del corazón. Leí algún día que es como un veneno que te estás tomando esperando a que el otro se muera. El verdaderamente perjudicado de esos sentimientos vas a ser tú. Posiblemente la otra persona está tranquila, no se ha dado cuenta o qué sé yo, y tú estás cada día de para atrás porque no vas a poder surgir, porque no vas a poder dar fruto mientras tengas tu corazón herido. Pero cuando tú entiendes estas cosas,
entonces tu gozo va a ser completamente cumplido. Amén. Les animo, hermanos, para que esas raíces, para que esos enojos, para que esas desavenencias que estás teniendo, tú puedas hoy mismo tomar la decisión de dar perdón y de pedir perdón, de consagrarte al Señor y evidenciar tu madurez delante del Señor, reconociendo humildemente que necesitas perdonar. Y vas a ver cómo Dios te va a levantar y te va a bendecir. Lo segundo que quiero mostrarte en esta enseñanza es la coherencia. La coherencia hace énfasis en que lo que yo estoy diciendo lo tengo que evidenciar con mis actos. La coherencia tiene que ver con el acuerdo, tiene que ver con el mismo camino que yo digo que estoy andando. La coherencia tiene que ver con lo que yo digo que estoy predicando. Dice el versículo 5 de Primera de Juan 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Ojo pues, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Y cuál es el mensaje? Dios, ¿qué? Dios es luz. ¿Cuántos creen que Dios es luz? Y dice coherentemente, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si Dios es luz, entonces no puede haber tinieblas en Dios, porque Él es la luz. Y si Él es luz, entonces Él ilumina y no hay nada oscuro. Eso es coherencia. El apóstol nos pone la base de la coherencia, declarando de que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, porque la luz no va con las tinieblas, porque la luz no tiene ninguna conexión con las tinieblas. No hay enlace alguno entre las tinieblas y la luz. Son contrarias, no tienen una misma identidad. Hay otras comparaciones como el agua con el aceite. ¿Qué comunión tiene el agua y el aceite? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Decía el apóstol Pablo, ninguna. ¿Qué comunión tiene un hijo de Dios con las tinieblas, hermano? Ninguna. Vuelvo a repetir, ¿qué comunión tiene un hijo de Dios con las tinieblas, hermanos? Ninguna. Ninguna comunión. Entonces nosotros tenemos que entender el tema de la coherencia para poder comportarnos de la manera como decimos que somos. El versículo 6 nos muestra una relación directa entre la luz y la comunión con Él. Mira lo que dice. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, oiga, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos dicen que tienen comunión con Dios? Entonces dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. ¿Están leyendo conmigo, hermanos? A ver, ayúdenme a leer porque esto es importante y es lo único que va a cambiar tu vida. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, entonces ¿qué somos? Dice, somos mentirosos y no ¿qué? No practicamos la verdad. No hay coherencia, no hay similitud. Vas a generar confusión. Si tú dices que eres luz, pues entonces tienes que reflejar la luz. Si tú dices que eres luz, entonces sal de las tinieblas. No tienes nada que hacer en las tinieblas, ni con los hijos de las tinieblas. Salte de allí y sé coherente con lo que dices que eres. El versículo 5 nos dice que este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos es que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con Él, mira la comunión, la relación, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7.
Pero, contraste, si andamos en qué, hermanos, como Él está en luz, porque tenemos comunión con Él, andamos en luz porque Dios está en luz. Entonces dice, tenemos comunión, ¿qué, hermanos? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, me estoy haciendo entender, ¿A qué te quiero llevar en esta hora de la mañana? Es que somos hijos de Dios, es que decimos tener una relación con Dios, pero entonces si somos hijos de Dios, entonces andamos en luz, porque Él está en luz. ¿Es así o no, hermano? Y si andamos en luz y somos hijos de Dios, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Los unos con los otros. Yo no puedo, a veces me quedo asombrado escuchando personas que han tenido experiencias dolorosas en la iglesia cristiana, con los hermanos o qué sé yo, con sus familiares, expresiones como, es que no lo puedo ver. Se me dañó el día como estaba de bien, como andábamos de bien. He escuchado personas más fuertemente diciendo, ¿cómo estás? Y la persona responde, estaba tan bien hasta antes de que tú llegaras. Hermano, ¿por qué se ríe? Espero que no haya sido una de sus expresiones. Pero es la evidencia. Es la incoherencia. Y hay quienes dicen, aman a Dios, y lloran, y adoran, y levantan las manos, y enseñan, y tienen dones muy bonitos, pero tienen un resentimiento y una carga en su corazón tan fuerte que borra todo lo demás. Porque el apóstol Juan está diciendo, mentimos y no practicamos la verdad, porque Dios es luz y nosotros estamos en Él porque tenemos comunión con Él. Entonces, si somos luz y tenemos comunión con Dios, tenemos que tener una buena comunión con nuestros hermanos. Y dice, si hay dificultad alguna, y dice, si cometió algún error, algún pecado, dice, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto está haciendo énfasis a la gracia y a la misericordia de Dios con nosotros, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos y no nos equivocamos. Por el contrario, todos necesitamos de la gracia, todos necesitamos de la sangre, todos necesitamos de la misericordia de Dios para que nos limpie y nos perdone de nuestros pecados. No endurezcas tu corazón. No dejes que el enemigo se enseñoree de la situación. Mentir es igual a no practicar la verdad. Y es igual a no tener comunión con otros. Miren cómo el apóstol Juan nos muestra un descenso de lo que es la incoherencia. Si somos mentirosos, entonces no practicamos la verdad, y si no practicamos la verdad, no tenemos comunión con los demás. Andar en tinieblas es no tener comunión con otros. Pero andar en luz, es decir, tenemos comunión con Dios, y como tenemos luz y tenemos comunión con Dios, también tenemos comunión con nuestros hermanos. Amén. La palabra del Señor en esta noche ha sido clara, en esta mañana, ha sido clara. Y si te está hablando y te está llamando, yo te invito para que seas sensible. No hay algo más duro y más difícil que una persona endurecida en su corazón. Los errores y las debilidades del ser humano, llevémoslas al Señor. Lleva a tu esposo y sus debilidades al Señor. Pero recuerda que Dios también por Él pagó el precio. Lleva a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana a la presencia del Señor. Recuerda que Dios también tiene misericordia de Él como la tuvo de ti. Amén. Cierra tus ojos y reflexiona. ¿Qué cosas, qué relaciones tienes que ir a arreglar inmediatamente? Mira, a veces hablar de perdón es hablar de vulnerabilidad. Nos sentimos indefensos, nos sentimos al descubierto, nos sentimos que nos van a dañar,
nos sentimos que se van a aprovechar. Y yo te voy a decir, posiblemente sí. Pero también te voy a decir, estás haciendo la voluntad de Dios. Y cuando tú dejas de protegerte a ti mismo con tus argumentos y te pones al descubierto, con humildad y obedeciendo a la palabra del Señor, el Señor mismo es el que se va a encargar de cuidar y blindar tu corazón para que los demás no te lo den. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad, pero tú y yo tenemos el deber de estar en comunión con nuestros hermanos, de estar en paz los unos con los otros. Y así, de la manera en que podamos tener comunión con los demás, evidenciar realmente cuál es mi comunión con Dios. ¿Estás bien con Dios? Demuéstralo. ¿Tienes una relación estrecha y profunda con Dios? Evidéncialo. Y la manera de evidenciarlo es tener una actitud sana, es tener una actitud misericordiosa, es tener una actitud humilde, sobre todo con aquellos que te han hecho daño. Señor, yo oro por la iglesia en esta mañana. Yo te pido, Señor, que les ayudes con sus sentimientos. Yo sé, Señor, que han pasado situaciones en su vida, Señor, dolorosas, en donde les han herido, en donde les han maltratado. Y quizás ellos mismos han herido y han maltratado a los demás. Pero en esta mañana, Señor, oramos para que nos ayudes a andar en luz, para que nos ayudes, Señor, a ser coherentes y que podamos extender perdón y misericordia, Señor, y también pedirlo. En esta mañana, Espíritu de Dios, yo te pido que tú sanes el corazón de la iglesia, que tú sanes el corazón y las heridas, Señor, que hay en ellos, y quites todo rencor, Señor, quites todo dolor, quites toda amargura, Dios de la gloria, que no les deja crecer y avanzar. En el nombre de Jesús, Padre, pon tu mano, Espíritu de Dios. Pon tu mano, Señor, en la vida de mis hermanos. Pon tu mano, Señor, en tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres coherentes con la verdad de tu palabra, con la luz, Señor, que ilumina nuestro caminar, entendiendo que lo realmente importante es mi relación con los demás. Perdónanos, Señor, por nuestra altivez. Perdónanos, Señor, por nuestra dureza. Perdónanos, Señor, por querer tomar la justicia por nuestras propias manos. Pues no somos, Señor, quienes justiciamos a las personas. Pues tú eres el Señor de las venganzas. Tu palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros descansamos en ti, nos refugiamos en ti, Señor, y entregamos nuestro dolor y nuestro corazón en tu presencia. Yo quiero invitar en esta mañana, si hay alguna persona que le ha sido difícil perdonar y que quizás en su corazón hay dolor y te has dejado llenar de amargura y quieres que Dios en esta hora de la mañana haga un milagro en ti y quieres entregar ese dolor y esa situación a Dios, hacer tu parte y rendir tu razonamiento a Dios y ser libre de esto, yo te voy a invitar, levántate, allí ponte de pie. Yo quiero hacer una oración por ti. En esta mañana el Señor está visitando este lugar, aleluya. Si tú dices, Señor, ya no quiero cargar más con este dolor, ya no quiero cargar más, Señor, con esta falta de perdón y esta dureza en mi corazón, yo quiero ser libre. Con humildad levántate allí de tu puesto y reconoce delante del Señor que necesitas esa sanidad. Dios, por favor, interviene en las vidas en esta mañana. Dios, por favor, interviene en cada uno de mis hermanos, sanando, Señor, sus
vidas, sanando, Señor, su corazón, liberando, Señor, de sus quejas y de sus quebrantos. Hay un bálsamo de sanidad que se está derramando en esta hora de la mañana, en este lugar. Hay algo que Dios está haciendo en esta hora de la mañana en tu vida. Porque Él está obrando, Él es tu sanador, porque Él es tu restaurador, porque Él está haciendo cosas que nosotros mismos no podemos hacer. Y por eso en esta mañana, entrega tu vida delante del Señor. Por eso en esta mañana entrega tu corazón delante de Él y dile: Señor, sana. Dile: Señor, restáurame, Padre, de una manera especial. Aleluya. Hazlo, Espíritu de Dios. Hazlo, Espíritu de Dios, en cada vida. Entrega ese sentimiento, entrega ese dolor en la presencia del Señor y dile: Padre, yo renuncio, Señor, a estos sentimientos que estoy teniendo. Dile: Padre, yo renuncio en esta hora a este dolor, Dios de la gloria, y quiero que tú, Señor, restaures mi vida. Oh, derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu piel.